Un millonario influyente que cree tener el control absoluto de su vida va al hospital para visitar a su madre enferma después de mucho tiempo. Pero todo cambia cuando descubre que la enfermera a cargo de su atención es nada menos que su exesposa, la mujer que marcó su pasado y desapareció sin explicación. Sin embargo, lo que ocurre en ese reencuentro inesperado destapa una verdad oculta que lo obliga a cuestionar todo lo que creía saber. La madrugada del 3 de diciembre se extendía sobre la Ciudad de México como una manta gris que envolvía los rascacielos de Polanco. Desde las ventanas panorámicas de su mansión en las colinas, Ricardo Mendoza observaba la ciudad despertar mientras sostenía una taza de café que se enfriaba entre sus manos. A los 52 años, había construido un imperio inmobiliario que transformó el skyline de la capital. Pero esa mañana, algo en su pecho se sentía inquieto, como si el destino estuviera ajustando las piezas de un rompecabezas que él aún no podía ver. El teléfono sonó con la insistencia de una alarma. La voz del doctor Hernández del Hospital Médica Sur cortó el silencio matutino como un bisturí. «Señor Mendoza, necesitamos que venga inmediatamente. Su madre ha presentado complicaciones durante la cirugía de cadera». Las palabras se clavaron en su mente mientras ya corría hacia el garaje donde su Mercedes negro lo esperaba como un refugio familiar. Durante los 30 minutos de trayecto por el periférico, Ricardo sintió cómo se desmoronaban las defensas que había construido meticulosamente durante años. Su madre, Esperanza Mendoza, era la única persona en el mundo ante quien se permitía mostrar vulnerabilidad. Ella lo había criado sola después de que su padre muriera en un accidente cuando él tenía 12 años, trabajando dobles turnos como secretaria para pagar sus estudios. Cada edificio que construía llevaba su nombre en los cimientos. Cada éxito era un homenaje silencioso a su sacrificio. El Hospital Médica Sur se alzaba ante él como una fortaleza blanca y cristal, sus líneas modernas reflejando el cielo nublado de diciembre. Ricardo había donado fondos para la construcción del ala de cardiología años atrás, pero nunca imaginó que algún día caminaría por esos pasillos como familiar de un paciente. El aroma antiséptico mezclado con el de café institucional creaba una atmósfera que le erizaba la piel. «Quinto piso, habitación 502», murmuró mientras el elevador subía con una lentitud exasperante. Sus reflejos en las puertas metálicas le devolvían la imagen de un hombre acostumbrado al control absoluto, pero cuyos ojos traicionaban un miedo primordial. La posibilidad de perder a la única persona que realmente conocía su corazón. Al llegar al piso de recuperación, Ricardo siguió los números hasta encontrar la habitación donde su madre descansaba conectada a monitores que emitían pitidos constantes. Pero no fue el estado de esperanza lo que le robó el aliento. Fue la figura femenina que se movía con gracia profesional alrededor de la cama, revisando sueros y ajustando almohadas con una delicadeza que reconoció al instante. Elena. 15 años se desvanecieron en un segundo. Allí estaba Elena Castillo, su exesposa, la mujer que había compartido sus sueños más íntimos y sus pesadillas más profundas, la misma que había desaparecido de su vida tras un divorcio que los había destrozado a ambos. Su cabello castaño ahora llevaba hebras plateadas que enmarcaban un rostro que había ganado líneas de experiencia, pero sus ojos verdes seguían siendo los mismos que una vez lo habían mirado con amor incondicional. Elena levantó la vista de la historia clínica y sus miradas se encontraron a través del cristal de la habitación. El tiempo se detuvo. En sus ojos verdes, Ricardo vio un destello de shock seguido de algo que no pudo descifrar. Dolor, nostalgia, miedo.
Ella desvió la mirada rápidamente, pero sus manos temblaron imperceptiblemente mientras anotaba algo en el expediente. «Buenos días», dijo Elena con voz profesional cuando él entró en la habitación. «Soy la enfermera Elena Castillo. Su madre está estable, las complicaciones han sido controladas». La formalidad en su voz era como un muro de cristal, transparente pero inquebrantable. Ricardo asintió, incapaz de articular palabra, mientras observaba cómo ella evitaba cuidadosamente su mirada. 15. Años de silencio se interpusieron entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Su madre dormía plácidamente, ajena al terremoto emocional que acababa de sacudir los cimientos de la vida de su hijo. Los días siguientes se convirtieron en una danza cuidadosamente coreografiada de evitación y cortesía profesional. Ricardo llegaba cada mañana con puntualidad militar, trayendo flores frescas y periódicos que su madre no tenía fuerzas para leer. Elena aparecía en los turnos de día con una eficiencia que él recordaba de cuando compartían la vida doméstica. Cada movimiento calculado, cada gesto lleno de propósito. Su recuperación avanza. Según lo esperado, informaba Elena durante los reportes médicos, dirigiéndose siempre al punto justo sobre el hombro izquierdo de Ricardo, nunca a sus ojos. Los signos vitales son estables y el dolor está controlado. Sus palabras eran precisas, clínicas, desprovistas de cualquier rastro de la intimidad que una vez compartieron. Ricardo había olvidado el perfume que ella usaba. Una mezcla sutil de jazmín y algo que siempre le había parecido a lluvia de verano. Ahora ese aroma lo perseguía por los pasillos del hospital, mezclándose con el olor a desinfectante y creando una atmósfera cargada de recuerdos que prefería mantener enterrados. Durante las largas horas junto a la cama de su madre, Ricardo observaba a Elena trabajar con otros pacientes a través del cristal de la habitación. Había algo diferente en ella, una serenidad que no poseía durante su matrimonio. A los 25 años, Elena había sido una tormenta de emociones y ambiciones. A los 48, se había convertido en un lago profundo, tranquilo en la superficie, pero con corrientes que él ya no podía leer. «¿Cómo está mi nieta, doctora?», escuchó que Elena preguntaba a una paciente mayor en la habitación contigua. Su voz se suavizaba cuando hablaba con los enfermos, adquiriendo esa calidez maternal que Ricardo recordaba cuando ella soñaba con tener hijos propios. El comentario sobre la nieta doctora despertó una curiosidad que no podía permitirse expresar. El doctor Hernández, un hombre canoso de 55 años con la autoridad natural de quien ha visto demasiado dolor y demasiadas curaciones, se acercó una tarde a Ricardo mientras él leía junto a su madre dormida. «Su madre es una mujer fuerte», comentó el médico, ajustándose los anteojos. «Pero me imagino que esto debe ser especialmente difícil para usted, considerando la situación». Ricardo alzó la vista del periódico financiero que fingía leer. «¿La situación? Elena me comentó que ustedes se conocían de antes», explicó el doctor Hernández con tacto profesional. «No se preocupe, aquí mantenemos la más estricta confidencialidad. Solo quiero asegurarme de que esto no afecte la calidad del cuidado de su madre». La preocupación genuina en la voz del médico tocó algo en Ricardo que había mantenido dormido durante años. «Elena es una excelente profesional», logró decir. «Mi madre no podría estar en mejores manos». Esa noche, mientras Ricardo se dirigía al estacionamiento, se topó con Elena en el elevador. Era la primera vez que estaban completamente solos desde el reencuentro. El espacio cerrado amplificaba el silencio hasta hacerlo ensordecedor. Elena mantenía la vista fija en los números que cambiaban lentamente: 5.º piso, 4.º, 3.º.
Pensé que te habías mudado a Estados Unidos, dijo Ricardo finalmente, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. Elena mantuvo la compostura, pero él notó cómo sus dedos se aferraron con más fuerza al bolso. Regresé hace 3 años. ¿Por qué? El elevador se detuvo en el segundo piso y Elena se dirigió hacia la puerta. Mi madre enfermó, respondió sin voltearse. Buenas noches, Ricardo. Las puertas se cerraron dejándolo solo, con el eco de su nombre en labios que no lo habían pronunciado en 15 años. Elena era la única persona que había logrado hacer que su nombre sonara como una caricia y como un reproche al mismo tiempo. Esa madrugada, en su mansión de Polanco, Ricardo caminó por habitaciones demasiado grandes y demasiado vacías. Se detuvo frente al ventanal que daba a la ciudad dormida, recordando las noches cuando Elena y él solían planear su futuro desde el pequeño departamento en la Roma Norte, donde vivieron los primeros años de casados. Entonces, hablaban de construir no solo edificios, sino una familia, un legado que fuera más allá del cemento y el acero. El destino tenía un sentido del humor cruel, pensó mientras servía un whisky que no tenía intención de beber. Lo había puesto frente a frente con la única mujer que había amado verdaderamente, en el momento más vulnerable de su vida, cuando la salud de su madre colgaba de un hilo tan frágil como los recuerdos que ambos trataban de mantener enterrados. Afuera, la ciudad respiraba en su sueño inquieto, ajena a que en las alturas de Polanco un hombre que había construido imperios luchaba contra el edificio más resistente que jamás había enfrentado, las murallas que había levantado alrededor de su propio corazón. La segunda semana de diciembre llegó con una lluvia persistente que convertía las calles de la Ciudad de México en espejos fragmentados. Ricardo había establecido una rutina. Llegaba al hospital a las 8 de la mañana, cuando Elena iniciaba su turno, y se quedaba hasta que ella terminaba a las 4 de la tarde. No era una decisión consciente, se decía a sí mismo, sino simplemente la necesidad de estar cerca de su madre durante su recuperación. Esperanza Mendoza había comenzado a mostrar signos de mejoría. Sus ojos, del mismo color café profundo que los de Ricardo, recuperaban el brillo travieso que él conocía desde la infancia. «Mijo», le había dicho esa mañana, «esa enfermera Elena es un ángel. Me recuerda a alguien, pero no puedo recordar a quién». Ricardo había fingido no escuchar el comentario, concentrándose en pelar la manzana que le había traído. Pero sus manos temblaron ligeramente cuando Elena entró en la habitación para el chequeo de mediodía, llevando consigo ese aroma que ahora asociaba con la mezcla de esperanza y tortura emocional. «Señora Mendoza, ¿cómo se siente hoy?», preguntó Elena, revisando el vendaje de la incisión con manos expertas. Su voz hacia los pacientes tenía una calidad musical que Ricardo había olvidado que poseía. «Mucho mejor, hijita», respondió Esperanza con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. «Aunque me duele ver a mi hijo tan preocupado, ese muchacho trabaja demasiado y no tiene quien lo cuide». Ricardo sintió que el aire se espesaba en la habitación. Elena mantuvo su expresión profesional, pero él captó el ligero rubor que subió por su cuello, una reacción que conocía íntimamente de los años cuando eran felices. «El trabajo puede ser una buena distracción», murmuró Elena, evitando la mirada de Ricardo mientras anotaba en la historia clínica. «¿Usted está casada, enfermera?», preguntó Esperanza con la curiosidad directa de quien ha vivido lo suficiente para no perder tiempo con sutilezas. Elena se detuvo, el bolígrafo suspendido sobre el papel. «No, señora, estoy divorciada». «Qué lástima. Una mujer tan hermosa y dedicada debería tener una familia que la aprecie». El silencio que siguió fue tan denso
que Ricardo podía sentir su propio pulso en las sienes. Elena terminó rápidamente sus anotaciones y salió de la habitación con una excusa profesional sobre otros pacientes que atender. Por la tarde, mientras su madre dormía, Ricardo se encontró caminando por los pasillos del hospital sin un destino específico. Sus pasos lo llevaron automáticamente al área de pediatría, donde una placa dorada recordaba su donación para la construcción de la nueva ala. En memoria de los niños que no pudieron nacer, leyó en silencio, palabras que había insistido en incluir años atrás, cuando el dolor aún era demasiado fresco para expresarlo con claridad. Bonita inscripción. La voz de Elena a sus espaldas lo sobresaltó. Se había acercado sin que él la escuchara, llevando en las manos una taza de café humeante. No sabía que habías hecho esa donación, continuó ella, manteniéndose a una distancia segura. El doctor Hernández me comentó que gracias a ti muchos niños han podido recibir tratamiento gratuito. Ricardo se volvió lentamente. Era la primera vez en 15 años que ella iniciaba una conversación personal con él. «Tu madre», dijo sin preámbulos, «¿cómo está?» Elena pareció sorprendida por la pregunta directa. Sus ojos verdes se llenaron de una tristeza que él reconoció inmediatamente. «Alzheimer avanzado», respondió con voz queda. «Ya no me reconoce la mayoría de los días». La confesión cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila, creando ondas de comprensión mutua. Ricardo recordó a la madre de Elena, una mujer dulce que había trabajado como maestra toda su vida y que los había acogido como hijo durante su matrimonio. «Lo siento mucho», dijo él, y por primera vez en 15 años, las palabras salían sin el filtro de la amargura o el orgullo herido. Elena asintió, mirando hacia la ventana donde la lluvia creaba patrones hipnóticos en el cristal. «Por eso regresé de Houston, no podía dejarla sola». «Houston. Trabajé en el Methodist Hospital durante 11 años. Terapia intensiva». Elena tomó un sorbo de su café, como si necesitara el calor para continuar. «Regresé cuando ya no podía fingir que estaba construyendo una vida allá, cuando mi corazón nunca había salido de México». La honestidad brutal de la confesión los sorprendió a ambos. Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, no por inestabilidad, sino por el reconocimiento de una verdad que había tratado de ignorar durante años, que él tampoco había logrado dejar atrás completamente lo que habían compartido. «Elena, yo», comenzó a decir, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No», dijo suavemente, «no, aquí, no ahora. Tu madre necesita que nos concentremos en su recuperación». Se alejó por el pasillo, dejando a Ricardo frente a la placa que honraba a los niños que nunca nacieron, preguntándose si el destino les estaba dando una segunda oportunidad o simplemente prolongando una agonía que debería haber terminado hace mucho tiempo. La última semana de diciembre trajo consigo un aire de celebración forzada que contrastaba brutalmente con la tensión que se respiraba en la habitación 502. Las luces navideñas parpadeaban en los pasillos del hospital, pero para Ricardo, cada destello era un recordatorio de las navidades que había pasado solo en su mansión, rodeado de lujo, pero vacío de significado. Esperanza había insistido en que decoraran su habitación. «No porque esté en un hospital significa que no podemos celebrar», había declarado con la terquedad que Ricardo heredó de ella. Elena había aparecido esa mañana con una pequeña corona de flores artificiales y algunas esferas doradas, transformando el espacio clínico en algo que se asemejaba más a un hogar. «¿Recuerdas cuando hacíamos esto juntos?», había murmurado Elena mientras colgaba los adornos, dirigiéndose a Esperanza, pero con una voz lo suficientemente alta para que Ricardo la escuchara desde su silla junto a la ventana. «¿Se conocían de antes?»,
preguntó Esperanza, sus ojos brillando con curiosidad. La pregunta flotó en el aire como una burbuja frágil que ninguno de los dos se atrevía a tocar. Elena y Ricardo intercambiaron una mirada rápida, la primera vez que sus ojos se encontraron directamente en semanas. En esa fracción de segundo, Ricardo vio algo que lo desarmó completamente: vulnerabilidad. Elena estaba tan perdida en esta situación como él. «Hace mucho tiempo», respondió Elena finalmente, «cuando vivía en otro barrio». La mentira por omisión dolió más que cualquier recriminación directa. Ricardo entendió que Elena estaba protegiendo a su madre tanto como se protegía a sí misma, pero la necesidad de fingir que habían sido apenas conocidos se sentía como una negación de todos los años felices que habían compartido. Esa tarde, mientras Elena revisaba los medicamentos de Esperanza, Ricardo notó algo que lo inquietó profundamente. Las manos de Elena, siempre seguras y precisas, temblaban ligeramente mientras organizaba las pastillas. Tenía ojeras pronunciadas y había perdido peso desde que la había visto por primera vez en el hospital. «¿Estás comiendo bien?», preguntó sin pensarlo, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Elena se quedó inmóvil, una pastilla suspendida entre sus dedos. «Eso no es de tu incumbencia», respondió, pero su voz carecía de la firmeza que había mantenido durante semanas. «Elena», comenzó Ricardo, levantándose de su silla. «No», dijo ella, más fuerte esta vez, «no hagas esto, no pretendas que te importa después de 15 años». La acusación cayó entre ellos como una bofetada. Ricardo sintió que la rabia antigua, esa que había alimentado durante años, comenzaba a burbujear en su pecho. «Después de 15 años, tú fuiste quien se marchó, tú fuiste quien decidió que no podíamos intentarlo una vez más». «Intentarlo». Elena se volvió hacia él, sus ojos verdes ardiendo con una intensidad que no había visto desde las últimas peleas antes del divorcio. «¿Intentar qué exactamente? ¿Fingir que podíamos seguir adelante como si nada hubiera pasado? ¿Como si no hubiéramos perdido?» Se detuvo abruptamente, llevándose una mano a la boca, como si pudiera retomar las palabras. Ambos sabían que había estado a punto de decir. Los bebés que nunca nacieron eran el fantasma que había destruido su matrimonio, el dolor que ninguno había sabido cómo procesar. Esperanza, que había estado fingiendo dormir, abrió los ojos lentamente. «¿Qué perdieron?», preguntó con voz suave. El silencio que siguió fue tan absoluto que Ricardo podía escuchar el zumbido de los monitores en las habitaciones vecinas. Elena se acercó a la cama de Esperanza y le tomó la mano con una ternura que partió el corazón de Ricardo. «Perdimos el rumbo, señora», dijo Elena finalmente. «A veces las personas que se aman mucho no saben cómo ayudarse cuando llega el dolor». Esperanza asintió con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para entender que algunas heridas son demasiado profundas para sanar sin ayuda. «El dolor compartido se divide, mijita. El dolor guardado se multiplica». Elena salió de la habitación sin decir palabra, dejando a Ricardo con el eco de la verdad más simple y devastadora que había escuchado en años. Su madre tenía razón. Habían guardado tanto dolor que se había convertido en algo monstruoso, algo que había devorado todo lo hermoso que habían construido juntos. Esa noche, Ricardo no regresó a su mansión. Se quedó en la sala de espera del hospital, mirando por las ventanas hacia la ciudad que se preparaba para el año nuevo. Cerca de la medianoche, Elena apareció en el pasillo, claramente sorprendida de encontrarlo allí. «¿No tienes a casa a la que ir?», preguntó, pero su tono había perdido la dureza de la tarde. «Tengo una casa», respondió Ricardo, «pero no tengo un hogar». Elena se sentó en la silla frente a él,
manteniendo una distancia segura, pero ya no huyendo de su presencia. «Yo tampoco», admitió en voz tan baja que él tuvo que inclinarse para escucharla. Permanecieron en silencio mientras el año moría lentamente a su alrededor. Dos personas que habían amado profundamente y perdido completamente, encontrándose de nuevo en el lugar menos esperado, cuando ambos habían aprendido finalmente que algunas heridas solo pueden sanar si se las expone a la luz. Enero llegó con una frialdad inusual que penetraba hasta los huesos de la Ciudad de México. Ricardo había desarrollado la costumbre de llegar al hospital antes del amanecer, cuando los pasillos estaban sumidos en una quietud que le permitía pensar sin el ruido constante de su mente empresarial. Era durante esas horas silenciosas que se permitía recordar sin el filtro del dolor convertido en rabia. La recuperación de Esperanza había sufrido un revés inesperado. Una infección postoperatoria había complicado el proceso de sanación, obligándola a permanecer en el hospital más tiempo del previsto. Para Ricardo, esto significaba más días navegando la presencia constante de Elena, pero también había comenzado a darse cuenta de algo que lo perturbaba profundamente. Estaba empezando a esperar esos momentos de tensión compartida. Los análisis muestran que la infección está respondiendo a los antibióticos, le explicaba el doctor Hernández durante una de sus rondas matutinas. Pero va a necesitar al menos 2 semanas más de hospitalización. Ricardo asintió, fingiendo que la noticia no le producía una mezcla confusa de alivio y ansiedad. Más tiempo significaba más oportunidades para que las heridas mal curadas entre Elena y él se abrieran completamente, pero también más posibilidades de encontrar algún tipo de resolución. Elena había comenzado a trabajar turnos dobles con frecuencia. Ricardo lo había notado porque la veía llegar temprano y marcharse tarde, con una dedicación que iba más allá del deber profesional. Una mañana, mientras fingía leer el periódico financiero, escuchó una conversación entre Elena y otra enfermera que lo hizo levantar la vista bruscamente. «No puedes seguir trabajando así, Elena», decía la enfermera, una mujer mayor llamada Carmen, que parecía tener el rol no oficial de madre de todo el personal. «Estás agotada. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste una noche completa?» «Estoy bien», respondía Elena, pero su voz carecía de convicción. «Necesito las horas extras». «¿Para qué? El hospital paga bien». «Para el tratamiento de mi madre», interrumpió Elena, su voz apenas un susurro. «El Alzheimer requiere cuidados especiales que el seguro no cubre completamente». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Elena estaba trabajando hasta el agotamiento para pagar los gastos médicos de su madre, mientras él poseía recursos que podrían resolver esos problemas con una simple transferencia bancaria. La ironía era cruel. Él, que había construido su fortuna con la obsesión de nunca más ser vulnerable económicamente, observaba a la mujer que una vez amó luchando precisamente contra esa vulnerabilidad. Esa tarde, cuando Elena entró a revisar a Esperanza, Ricardo tomó una decisión que lo sorprendió a sí mismo. «Elena, ¿podemos hablar?», preguntó, levantándose de su silla junto a la ventana. Ella se tensó visiblemente, pero asintió. Salieron al pequeño balcón que daba al jardín del hospital, donde el aire frío de enero creaba nubes de vapor con cada respiración. «Escuché lo que le dijiste a Carmen sobre los gastos médicos de tu madre», comenzó Ricardo, yendo directo al punto. Elena se puso rígida inmediatamente. «No necesito tu lástima, Ricardo». «No es lástima», respondió él, sorprendido por la calma en su propia voz. «Es responsabilidad, tal vez. Tu madre fue como una segunda madre para mí durante nuestro matrimonio». Eso fue hace 15 años. Elena se cruzó de brazos, una postura defensiva que él reconocía perfectamente.
Algunos sentimientos no tienen fecha de caducidad, dijo Ricardo, las palabras saliendo antes de que pudiera sopesar completamente su significado. Elena lo miró entonces, realmente lo miró, por primera vez desde el reencuentro. En sus ojos verdes, Ricardo vio una batalla interna, orgullo contra necesidad, pasado contra presente, dolor contra la posibilidad de aceptar ayuda. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó ella finalmente. Déjame cubrir los gastos médicos de tu madre, sin condiciones, sin expectativas. Solo déjame ayudar. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de una ambulancia llegando al hospital. Elena observó las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas del edificio, como si buscara respuestas en los patrones de luz. ¿Por qué?, susurró finalmente. Ricardo podría haber dado una docena de respuestas racionales. Gratitud hacia la mujer que lo había acogido como hijo, responsabilidad social, incluso tax deduction. Pero en ese momento, bajo la luz fría del invierno capitalino, solo pudo ofrecer la verdad más desnuda. Porque verte sufrir me duele más de lo que debería después de tanto tiempo. Elena cerró los ojos, como si sus palabras fueran un golpe físico. Cuando los abrió, tenían un brillo que él no había visto en semanas. No puedo aceptar tu dinero, Ricardo, dijo, pero su voz había perdido la dureza defensiva. No así. ¿Cómo entonces? Elena se volvió hacia él, y por un momento, Ricardo vio un destello de la mujer que había amado, vulnerable, fuerte, hermosa en su honestidad. No lo sé, admitió, pero si realmente quieres ayudar, vas a tener que encontrar una manera que no me haga sentir como si estuviera vendiendo mi alma al diablo. La referencia al diablo dolió, pero Ricardo entendió que era su forma de mantener cierta distancia emocional. Habían comenzado a abrir una puerta que habían mantenido cerrada durante 15 años, pero el camino hacia cualquier tipo de reconciliación iba a requerir navegar cuidadosamente entre el orgullo herido y la necesidad genuina de sanar. Febrero transformó el hospital en un escenario de cambios sutiles pero significativos. Ricardo había encontrado una manera de ayudar sin herir el orgullo de Elena, a través de una beca médica anónima que el hospital había comenzado a ofrecer para familiares de empleados con enfermedades degenerativas. El doctor Hernández había sido cómplice involuntario del plan, creyendo genuinamente que se trataba de una iniciativa filantrópica general del hospital. Elena había aceptado la ayuda después de una semana de deliberación interna que Ricardo pudo observar en las líneas de tensión alrededor de sus ojos. No era tonta. Probablemente sospechaba el origen real de la beca, pero había elegido no indagar demasiado profundamente. La necesidad había vencido al orgullo, pero apenas. La dinámica entre ellos comenzó a cambiar gradualmente. Ya no evitaban estar solos en la habitación de esperanza, aunque mantenían conversaciones estrictamente relacionadas con el cuidado médico de la paciente. Ricardo había comenzado a notar pequeños detalles sobre Elena que habían cambiado durante su separación. La manera en que se recogía el cabello cuando estaba concentrada, la pequeña cicatriz en su mano izquierda que no recordaba, el hábito de morder ligeramente su labio inferior cuando estaba preocupada. ¿Sabes qué extraño más del matrimonio?, le había preguntado Esperanza a Elena durante una tarde particularmente tranquila. Ricardo fingía dormir en su silla, pero cada palabra se grababa en su memoria como si fuera vital para su supervivencia. «¿Qué, señora?», respondió Elena mientras acomodaba las almohadas. La compañía, no necesariamente la conversación, sino simplemente saber que alguien está ahí, que si te despiertas en la madrugada con miedo, puedes extender la mano y tocar a otra persona.
Ricardo sintió que su pecho se contraía con una familiaridad dolorosa. Desde el divorcio, había llenado su vida con reuniones de negocios, eventos sociales y proyectos ambiciosos, pero las madrugadas seguían siendo territorio de la soledad. Su mansión en Polanco tenía 12 habitaciones, pero él solo habitaba realmente 3, la recámara principal, el estudio y la cocina donde tomaba café antes del amanecer. «Entiendo perfectamente», murmuró Elena. Y en su voz, Ricardo detectó una melancolía que lo tranquilizó y lo perturbó a la vez. No era el único que había encontrado que el éxito profesional no llenaba completamente el vacío dejado por la intimidad perdida. Esa semana, Ricardo comenzó a escuchar fragmentos de conversaciones entre Elena y otros pacientes que revelaban aspectos de su vida que desconocía completamente. Se enteró de que Elena había completado una especialización en cuidados intensivos durante su tiempo en Houston, que hablaba inglés con fluidez perfecta y que había rechazado 2 ofertas de trabajo en hospitales privados de élite para quedarse en Médica Sur. «¿Por qué rechazaste las ofertas?», le había preguntado directamente una tarde cuando se encontraron casualmente en la cafetería del hospital. Elena lo miró sorprendida por la pregunta directa, pero después de un momento de deliberación decidió responder. «Los hospitales privados de lujo son para gente como tú», dijo sin malicia. «Yo prefiero trabajar donde realmente puedo hacer una diferencia». «La gente como yo también se enferma», replicó Ricardo, ligeramente herido por la caracterización. «Sí, pero ustedes tienen opciones. Los pacientes de aquí, muchos de ellos, esta es su única oportunidad de recibir atención médica de calidad». Ricardo se quedó en silencio, procesando una perspectiva que nunca había considerado completamente. Durante su matrimonio, Elena había sido ama de casa por elección mutua, enfocada en construir el hogar que ambos soñaban. Verla ahora, transformada en una profesional dedicada con una filosofía de servicio tan clara, lo hizo darse cuenta de cuánto había crecido durante su separación. «¿Nunca quisiste casarte de nuevo?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la audacia de la pregunta. Elena tomó un sorbo de su café, considerando cuidadosamente su respuesta. «Hubo alguien en Houston», dijo finalmente, «un médico, bueno, generoso, todo lo que una mujer sensata debería querer». Ricardo sintió una punzada de celos tan intensa que tuvo que apretar las manos alrededor de su taza para mantener la compostura. «¿Qué pasó?» «Me di cuenta de que estaba tratando de convertirlo en alguien que no era». Elena lo miró directamente a los ojos. Estaba buscando algo que había perdido, no construyendo algo nuevo. La confesión cayó entre ellos como una piedra preciosa, valiosa, frágil, imposible de ignorar. Ricardo entendió exactamente lo que ella quería decir. Él había tenido relaciones ocasionales durante los años posteriores al divorcio, pero ninguna había progresado más allá de cenas elegantes y compañía superficial. Siempre terminaba comparando a las mujeres con Elena, encontrándolas carentes no por sus propios méritos, sino porque no eran la mujer que había amado. «Elena», comenzó a decir, pero ella se levantó de la mesa. «Tengo que regresar al turno», dijo, pero antes de alejarse completamente, se detuvo. «Ricardo, lo que estamos haciendo aquí, estas conversaciones, necesito que sepas que no van a llevar a donde solían llevarnos. Somos personas diferentes ahora». Ricardo asintió, aunque una parte de él se preguntaba si las personas realmente cambiaban tanto como querían creer o si simplemente aprendían a construir mejores máscaras para proteger las partes de sí mismos que seguían siendo vulnerables al amor y a la pérdida.
Marzo llegó con una suavidad engañosa que contrastaba con la tormenta emocional que se gestaba en los pasillos del hospital. Esperanza había sido trasladada a una habitación más grande después de que su recuperación tomara un giro inesperado. Una segunda infección había requerido una intervención quirúrgica menor, pero el procedimiento había revelado complicaciones que prolongarían su estancia indefinidamente. Ricardo se había instalado prácticamente en el hospital, convirtiendo una pequeña sala de juntas en su oficina temporal. Sus asistentes llegaban con documentos, arquitectos consultaban planos vía videoconferencia, y las decisiones millonarias se tomaban entre el aroma a desinfectante y el murmullo constante de los monitores médicos. Elena observaba esta transformación con una mezcla de fascinación e inquietud. El hombre que recordaba como obsesivo con el control se había adaptado al caos impredecible de la medicina con una flexibilidad que no esperaba. Verlo trabajar desde la cafetería del hospital, negociando contratos mientras sostenía una taza de café institucional, le recordaba al joven ambicioso del que se había enamorado antes de que el éxito lo convirtiera en alguien más distante. «Tu esposo es muy dedicado», le comentó Carmen, la enfermera jefe, durante uno de los cambios de turno. «Ex-esposo», corrigió Elena automáticamente, pero las palabras salieron sin la dureza habitual. «¿Ex?» Carmen alzó las cejas con sorpresa genuina. «Pero la forma en que te mira y cómo tú lo miras cuando crees que nadie se da cuenta». Elena sintió que se ruborizaba. «Es complicado». «El amor siempre es complicado, mija. Lo simple es la indiferencia». Esa tarde, mientras Elena revisaba los medicamentos de Esperanza, la anciana la tomó de la mano con una fuerza sorprendente para alguien en su condición. «Elena», dijo Esperanza, usando su nombre por primera vez desde el reencuentro, «ya me acordé dónde te había visto antes». El corazón de Elena se detuvo. Mantuvo una expresión neutra, pero sintió como si estuviera al borde de un precipicio. «¿Dónde, señora?» «En las fotografías que Ricardo guardaba en su cartera, las mismas que sacaba cuando creía que yo estaba dormida durante los primeros años después del divorcio». Elena sintió que las piernas le temblaban. Se las arregló para sentarse en la silla junto a la cama, manteniendo la compostura profesional mientras su mundo interior se tambaleaba. «Señora Mendoza...» «No tienes que fingir conmigo, hijita». Esperanza apretó su mano con ternura. «Soy vieja, no tonta, y he visto cómo mi hijo ha vivido estos 15 años, como un hombre que construye imperios para llenar el vacío donde una vez vivió el amor». Elena no pudo evitar que las lágrimas se agolparan en sus ojos. La comprensión de Esperanza era como un abrazo que había estado necesitando durante años. «No sé cómo arreglar lo que se rompió», susurró Elena. «Tal vez no se trata de arreglar lo que se rompió», respondió Esperanza con sabiduría, «sino de construir algo nuevo con los pedazos que quedaron». Esa noche, Elena se quedó después de su turno para completar informes pendientes. Era pasada la medianoche cuando encontró a Ricardo en la sala de espera, dormido en una posición incómoda con documentos esparcidos sobre su regazo. La luz fluorescente creaba sombras suaves en su rostro, y por primera vez en 15 años, Elena se permitió observarlo sin las barreras de la rabia o el dolor. Había envejecido, por supuesto, pero de una manera que lo hacía más atractivo. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de responsabilidad y determinación, no solo de tiempo transcurrido. Su cabello tenía canas en las sienes que le daban un aire distinguido que ella recordaba haber imaginado cuando eran jóvenes y planeaban envejecer juntos. Se acercó silenciosamente y recogió los documentos que habían resbalado hacia el suelo. Al hacerlo, Ricardo despertó sobresaltado.
Elena, murmuró desorientado por un momento. ¿Qué hora es? Tarde, respondió ella, acomodando los papeles en una pila ordenada. ¿Por qué no te vas a casa? Ricardo se incorporó lentamente, masajeándose el cuello. Esta es mi casa ahora, supongo, al menos hasta que mi madre se recupere. Elena se sentó en la silla frente a él y por primera vez en meses, el silencio entre ellos no se sintió incómodo. Había algo diferente en el aire, una suavidad que no había estado presente desde el reencuentro. «Tu madre sabe quién soy», dijo Elena finalmente. Ricardo asintió sin sorpresa. Siempre fue muy perspicaz. «¿Se lo dijiste?» «No tuve que hacerlo, pero tampoco lo negué cuando me preguntó». Elena procesó esta información, dándose cuenta de que significaba que Ricardo y su madre habían tenido conversaciones sobre ella, sobre su pasado juntos. «¿Qué piensa de esto?», preguntó, gesticulando vagamente entre ellos dos. Ricardo la miró directamente y Elena vio en sus ojos una honestidad que la desarmó completamente. Piensa que el destino nos ha dado una segunda oportunidad y que seríamos tontos si la desperdiciáramos por orgullo. ¿Y tú qué piensas? Ricardo se quedó en silencio durante un largo momento, considerando cuidadosamente sus palabras. Pienso que he estado viviendo a medias durante 15 años, dijo finalmente, y que verte de nuevo me ha recordado lo que se siente estar completamente vivo. La confesión flotó entre ellos como una promesa frágil. Elena sintió que algo se movía en su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente dormido durante años. «Ricardo, esto es peligroso», susurró. «Lo sé. Podríamos lastimarnos otra vez». «Podríamos», acordó él. «O podríamos descubrir que algunas heridas sanan más fuertes que el hueso original». Elena se levantó lentamente, sintiendo como si estuviera de pie al borde de un acantilado, con el viento empujándola tanto hacia la seguridad como hacia el salto. «Necesito tiempo», dijo. «Tenemos tiempo», respondió Ricardo. «Todo el tiempo del mundo». Abril floreció con una intensidad que parecía burlarse de la cautela emocional que tanto Ricardo como Elena habían estado manteniendo. Los jacarandás del hospital creaban un manto violeta que transformaba los jardines en un escenario casi romántico, como si la naturaleza conspirara para suavizar las defensas que ambos habían construido tan cuidadosamente. Elena había comenzado a permitirse pequeñas concesiones. Aceptar el café que Ricardo le ofrecía durante los cambios de turno, compartir anécdotas divertidas sobre otros pacientes, incluso sonreír genuinamente cuando él hacía comentarios que revelaban el sentido del humor que ella había amado tanto años atrás. Pero era durante los momentos no planificados que la verdadera intimidad florecía, como cuando se encontraron accidentalmente en la biblioteca del hospital. «¿Qué lees?», preguntó Elena, acercándose a la mesa donde Ricardo había extendido varios libros junto a sus documentos de trabajo. «Manuales de medicina geriátrica», respondió él, ligeramente avergonzado. «Quiero entender mejor lo que está pasando con mi madre». Elena sintió una ternura inesperada al darse cuenta de que este hombre, acostumbrado a controlar imperios empresariales, se había humillado lo suficiente para estudiar temas médicos básicos. Se sentó junto a él y comenzó a explicarle los términos más complicados, su voz tomando el tono paciente que usaba con estudiantes de enfermería. Fue durante esta conversación que una adolescente de unos 17 años se acercó tímidamente a su mesa. «¡Mamá!», dijo la joven, y Elena levantó la vista con sorpresa. Ricardo sintió como si el mundo se hubiera detenido. La chica tenía los ojos verdes de Elena,
pero su estructura facial y la determinación en su postura le resultaban inquietantemente familiares. Era como ver un eco de sí mismo filtrado a través de la belleza de Elena. «Sofía». Elena se levantó rápidamente, claramente incómoda. «¿Qué haces aquí?» «Terminé temprano en la preparatoria y pensé en venir a estudiar». «¿Quién es él?» El silencio que siguió fue denso con implicaciones no dichas. Ricardo se levantó lentamente, extendiendo su mano con la formalidad que usaba en reuniones de negocios. «Ricardo Mendoza», dijo simplemente, «un amigo de tu madre». Sofía estudió su rostro con una intensidad que lo desarmó completamente. Había algo en sus ojos que sugería una inteligencia que iba más allá de sus años, como si pudiera leer las corrientes subterráneas de tensión emocional que fluían entre los adultos. «Sofía quiere estudiar medicina», explicó Elena, llenando el silencio incómodo. «Viene aquí a usar la biblioteca porque es más tranquila que la de su escuela». «¿Qué especialidad te interesa?», preguntó Ricardo, genuinamente curioso. «Cardiología», respondió Sofía sin dudarlo. «Quiero arreglar corazones rotos». La inocencia brutal de la respuesta golpeó a Ricardo como un puñetazo. Elena se puso pálida, claramente entendiendo las implicaciones que su hija probablemente no había pretendido. «Es una especialidad muy noble», logró decir Ricardo, «y muy necesaria». Sofía sonrió, y por un momento Ricardo vio tanto de Elena como de sí mismo en esa sonrisa que sintió una emoción que no podía nombrar. No era amor paternal exactamente, porque no tenía derecho a esos sentimientos, pero era algo profundo y protector que lo tomó por sorpresa. «¿Te importa si estudio aquí?», preguntó Sofía, señalando una mesa cerca. «Prometo no molestar». Elena miró a Ricardo con una pregunta silenciosa en los ojos. Él asintió casi imperceptiblemente. «Por supuesto», dijo Elena. «Solo mantén la voz baja». Durante la hora siguiente, Ricardo fingió trabajar mientras observaba discretamente a Sofía estudiar. Tenía la misma concentración intensa que Elena, la misma manera de morder ligeramente su lápiz cuando estaba pensando, pero también había algo en su postura, en la manera decidida en que tomaba notas, que le recordaba dolorosamente a sí mismo a esa edad. «¿Es tu hija?», preguntó finalmente cuando Elena regresó de atender a un paciente. Elena asintió, su expresión cuidadosamente neutral. «Nació 2 años después de nuestro divorcio». Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente. «¿El padre?». «Un médico en Houston. Una relación que duró 3 años y que terminó cuando él consiguió una oferta de trabajo en Boston y decidió que nosotras no éramos parte de sus planes de carrera». La amargura en su voz era sutil, pero inconfundible. Ricardo comenzó a entender por qué Elena había regresado a México, por qué había rechazado ofertas de hospitales privados de élite. No había estado construyendo solo una carrera, había estado construyendo una vida estable para su hija. «Sofía sabe sobre…», comenzó a preguntar. «¿Sobre nosotros?». «Sabe que estuve casada antes, que el matrimonio no funcionó. Nada más». Ricardo observó a la adolescente inclinada sobre sus libros de biología, completamente absorta en los misterios del corazón humano que algún día esperaba reparar. La ironía no se le escapó. La hija de Elena había elegido una carrera dedicada a arreglar exactamente lo que él y Elena habían roto. «Es hermosa», dijo finalmente, «inteligente. Te pareces mucho a ella a esa edad». «También se parece a ti», murmuró Elena tan bajo que él apenas la escuchó. Esa noche, Ricardo se quedó despierto en su mansión de Polanco, contemplando un futuro que nunca había imaginado. Sofía representaba algo que él había perdido la esperanza de encontrar: la posibilidad de ser importante en la vida de una joven brillante.
no como benefactor distante, sino como ¿qué exactamente? No tenía derecho a pensar en términos paternales, pero algo en su interior había despertado cuando la vio estudiar con la misma determinación que había definido su propia juventud. En su departamento en la colonia Doctores, Elena también yacía despierta, observando a su hija dormir en la cama contigua de su pequeña habitación. Sofía había hecho preguntas sutiles sobre Ricardo durante la cena, preguntas que revelaban una curiosidad que iba más allá de la cortesía casual. «Parece importante», había comentado Sofía mientras lavaban los platos. «¿Por qué lo dices?» «La forma en que se mueve, como si estuviera acostumbrado a que la gente lo escuche, y la manera en que te mira». Elena había fingido no entender, pero sabía exactamente lo que su hija había notado. Algunas conexiones eran demasiado profundas para esconderlas completamente, incluso después de 15 años de separación. Mayo llegó con una urgencia que ninguno de los dos había anticipado. El doctor Hernández había convocado a una reunión familiar que cambiaría el rumbo de todo lo que Ricardo y Elena habían estado construyendo cuidadosamente durante los últimos meses. «La recuperación de su madre ha sido complicada», explicó el doctor, ajustándose los anteojos con un gesto que Ricardo había aprendido a asociar con noticias difíciles. «Las infecciones recurrentes han debilitado su sistema inmunológico más de lo que esperábamos». Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Elena, que había insistido en estar presente en la reunión debido a su papel como enfermera principal, tomó notas con manos que temblaban imperceptiblemente. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Ricardo, usando el tono controlado que empleaba en las negociaciones más difíciles. «Significa que necesitamos tomar decisiones importantes sobre su cuidado a largo plazo», continuó el doctor Hernández, «y necesitamos tomarlas pronto». La reunión se extendió por 2 horas, llenándose de términos médicos que Ricardo memorizó inmediatamente, pero que Elena tuvo que traducir en implicaciones emocionales. Cuando finalmente salieron de la oficina, ambos se sentían como sobrevivientes de un naufragio, aferrados a pedazos de esperanza que flotaban en un océano de incertidumbre. «Necesito aire», murmuró Ricardo, dirigiéndose hacia el jardín del hospital. Elena lo siguió sin decir palabra. Se sentaron en una banca bajo un jacarandá que dejaba caer pétalos violetas como lágrimas coloridas. Por primera vez en meses, el silencio entre ellos no estaba cargado de tensión romántica, sino de algo más profundo: la solidaridad de 2 personas enfrentando una pérdida potencial. «Está asustada», dijo Elena finalmente. «Tu madre. Lo veo en sus ojos cuando piensa que no la observo». Ricardo asintió, incapaz de hablar por un momento. Su madre había sido su ancla emocional durante toda su vida, la única persona que lo conocía antes de que el éxito lo transformara en alguien más complejo y distante. «No sé cómo hacer esto sin ella», admitió, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Elena se volvió hacia él y en sus ojos verdes vio una comprensión que lo desarmó completamente. «No tienes que hacerlo solo». La oferta implícita flotó entre ellos como una promesa frágil. Ricardo entendió que Elena no hablaba solo de apoyo profesional como enfermera, sino de algo más personal, más arriesgado. «Elena, esto que está pasando entre nosotros», comenzó a decir. «Lo sé», lo interrumpió suavemente. «Es real y me aterroriza». Esa noche ocurrió el primer momento de verdadera intimidad entre ellos desde 1900. El reencuentro. Esperanza había tenido una noche difícil, con dolor que requería monitoreo constante. Elena se había ofrecido a tomar el turno nocturno y Ricardo había insistido en quedarse también.
Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras su madre finalmente dormía plácidamente bajo el efecto de los analgésicos, Elena y Ricardo se encontraron compartiendo café frío en la pequeña kitchenette de la habitación privada. ¿Recuerdas nuestras noches de insomnio?, preguntó Elena de repente, su voz apenas un susurro. Ricardo sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Cuando planeábamos la casa que nunca construimos, con la cocina enorme para las cenas familiares que nunca tuvimos y el cuarto de juegos para los niños que nunca llegaron. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una melancolía compartida. Habían perdido tanto más que un matrimonio. Habían perdido un futuro entero que habían diseñado juntos en esas noches de insomnio feliz. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido?, preguntó Elena, mirando hacia la ventana donde la ciudad dormía bajo las estrellas. Todos los días durante los primeros 5 años, respondió Ricardo con honestidad brutal. Después aprendí a no pensar en absoluto. Elena se acercó a él y por primera vez desde el reencuentro, el espacio físico entre ellos se redujo a centímetros. Ricardo podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma familiar de su perfume mezclado con el antiséptico del hospital. «Hay algo que nunca te dije», murmuró Elena, su voz temblando ligeramente. «¿Qué?» Después de perder al bebé, yo sabía que tenías razón sobre intentar otra vez, pero tenía tanto miedo de fallar de nuevo que preferí huir. La confesión golpeó a Ricardo como un rayo. Durante 15 años había creído que Elena lo había abandonado porque había perdido la fe en su matrimonio, en ellos como pareja. Descubrir que había sido el miedo, no la falta de amor, lo que la había alejado, cambió fundamentalmente su comprensión de todo lo que había pasado. «Elena», comenzó a decir, pero ella puso un dedo sobre sus labios. «No digas nada todavía», susurró. «Solo déjame estar cerca de ti esta noche, como antes». Ricardo cerró los ojos y sintió como 15 años de dolor cuidadosamente guardado comenzaban a disolverse. Elena recostó su cabeza en su hombro y él la rodeó con sus brazos, sosteniendo con cuidado el peso de todo lo que habían perdido y la fragilidad de lo que estaban comenzando a reconstruir. Permanecieron así hasta el amanecer, 2 personas que habían amado profundamente, perdido completamente, y que ahora enfrentaban la posibilidad aterrorizante y hermosa de amar de nuevo, esta vez con la sabiduría que solo el dolor genuino puede enseñar. Cuando las primeras luces del día comenzaron a filtrarse por las ventanas del hospital, ambos sabían que habían cruzado una línea invisible. Ya no podían pretender que eran solo 2 conocidos del pasado arrojados juntos por las circunstancias. Eran 2 personas que habían comenzado el proceso delicado y peligroso de enamorarse otra vez. Esta vez no con la pasión ciega de la juventud, sino con la comprensión profunda de lo que realmente significa amar a alguien lo suficiente para arriesgar ser destruido por esa pérdida una vez más. Junio trajo consigo una revelación que cambiaría para siempre la perspectiva de Ricardo sobre los años que habían perdido. El Hospital Médica Sur enfrentaba una crisis financiera severa que amenazaba con cerrar la ala de cuidados geriátricos donde su madre recibía tratamiento. La noticia llegó a través del doctor Hernández, quien convocó una reunión de emergencia con las familias de los pacientes afectados. La administración ha decidido reducir costos, explicó el doctor con evidente frustración. Esto significa que varios departamentos serán consolidados y aproximadamente 30% del personal de enfermería será despedido. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas, no por la amenaza a la atención de su madre, que podía resolver trasladándola a un hospital privado, sino por la implicación de que Elena podía perder su trabajo.
Durante los últimos meses había aprendido a valorar no solo la presencia de Elena en su vida, sino su dedicación profesional y el impacto que tenía en los pacientes que cuidaba. ¿Cuándo se implementarían estos cambios?, preguntó una familia desde el fondo de la sala. El proceso comenzaría en 2 semanas, respondió el doctor Hernández. Estamos explorando todas las opciones, incluyendo la búsqueda de donantes privados, pero la situación es crítica. Después de la reunión, Ricardo encontró a Elena en la cafetería, sentada sola con una taza de café que había dejado enfriar. Sus ojos tenían esa mirada distante que él recordaba de los momentos más difíciles de su matrimonio. ¿Estás en la lista?, preguntó directamente, sentándose frente a ella. Elena asintió sin levantar la vista. Soy una de las últimas contratadas, y sin especialización en áreas críticas como cirugía o cardiología, soy prescindible. Eso es ridículo. Eres la mejor enfermera que he visto trabajar. Gracias, pero el presupuesto no entiende de calidad humana. Ricardo se quedó en silencio, su mente empresarial ya calculando soluciones. El hospital necesitaba dinero, él tenía dinero. La ecuación era simple, pero la implementación requería navegar cuidadosamente las susceptibilidades de Elena. ¿Y si alguien hiciera una donación significativa?, preguntó cautelosamente. Elena levantó la vista bruscamente, sus ojos verdes brillando con una mezcla de esperanza y sospecha. Ricardo, no. ¿Por qué no? Es una inversión en atención médica de calidad, porque sé exactamente lo que estás pensando y no puedes resolver todos los problemas con dinero. ¿Por qué no puedo ayudar? Elena se levantó de la mesa, claramente agitada. Porque entonces todo lo que está pasando entre nosotros se contaminaría. ¿Cómo podría saber si mis sentimientos son reales o solo gratitud? ¿Cómo podrías tú confiar en que no te estoy usando? La pregunta golpeó a Ricardo en un lugar que no sabía que seguía siendo vulnerable. Durante años después del divorcio, había desarrollado una desconfianza profunda hacia las motivaciones de las mujeres que se acercaban a él, siempre preguntándose si veían al hombre o al imperio que había construido. «Porque te conozco», dijo finalmente. «Conozco tu integridad». «Conocías mi integridad hace 15 años. Las personas cambian, Ricardo. Las circunstancias pueden cambiar incluso a la gente más honorable». Esa noche, Ricardo se paseó por su mansión como un animal enjaulado. Tenía el poder de resolver la crisis del hospital con una llamada telefónica, pero Elena había tocado el núcleo de su dilema más profundo. ¿Cómo distinguir entre amor genuino y conveniencia cuando el dinero eliminaba todos los obstáculos prácticos? Al día siguiente, tomó una decisión que lo sorprendió a sí mismo. En lugar de hacer una donación directa, se reunió con el Consejo Administrativo del hospital para discutir una propuesta diferente, un programa de inversión a largo plazo que incluiría no solo financiamiento, sino participación en la gestión y mejoras estructurales que beneficiarían a toda la comunidad médica. «Estamos hablando de una asociación, no de caridad», explicó Ricardo durante la presentación. «Mi empresa se haría cargo de la modernización de equipos y la ampliación de servicios, a cambio de ciertos derechos de gestión y supervisión». El doctor Hernández, que había sido incluido en la reunión, escuchó con creciente admiración. Esto resolvería no solo la crisis actual, sino que garantizaría estabilidad a largo plazo. Exactamente, y parte del acuerdo incluiría un fondo para educación continua del personal médico, asegurando que los profesionales más talentosos tengan incentivos para quedarse. Cuando Elena se enteró del plan, a través del doctor Hernández, buscó a Ricardo inmediatamente. Lo encontró en el jardín del hospital, donde había estado esperándola. «Esto es muy inteligente», admitió. Pero su voz tenía un tono que él no podía descifrar.
inteligente como. Encontraste una manera de ayudar que no me compromete personalmente, que beneficia a todos, no solo a mí. Ricardo se volvió hacia ella, estudiando su expresión cuidadosamente. ¿Eso es bueno o malo? Elena se acercó a él, reduciendo la distancia física que había mantenido durante semanas. Es considerado, maduro. El Ricardo que conocí hace 15 años habría intentado resolver esto comprando el hospital completo sin consultar con nadie. Tal vez he aprendido algunas cosas sobre el compromiso. Elena sonrió, y por primera vez en meses era una sonrisa completamente libre de reservas o dolor del pasado. Tal vez los dos hemos aprendido algunas cosas. Esa tarde, mientras firmaba los documentos preliminares para la asociación con el hospital, Ricardo se dio cuenta de que había hecho algo que nunca antes había intentado. Había usado su poder económico no para controlar una situación, sino para crear espacio para que otros, especialmente Elena, pudieran tomar sus propias decisiones sin coerción. Era un tipo de generosidad que requería más sabiduría que simplemente escribir un cheque, y se sintió más satisfecho con esta solución que con cualquier adquisición empresarial que hubiera completado en años. Cuando Elena llegó a casa esa noche y le contó a Sofía sobre los cambios en el hospital, su hija la observó con una percepción que a veces la asustaba. «El señor Mendoza hizo esto, ¿verdad?», preguntó Sofía sin preámbulos. «¿Por qué piensas eso?». «Porque has estado diferente desde que lo conociste, más feliz, menos preocupada por el dinero, y porque cuando hablas de él, tu voz cambia». Elena se dio cuenta de que su hija adolescente había notado cambios en ella que ella misma apenas había admitido. La perspectiva de Sofía la obligó a confrontar una verdad que había estado evitando, que por primera vez en 15 años se sentía como si tuviera un futuro que valía la pena anticipar. Julio llegó con noticias que transformarían completamente la dinámica familiar que se había estado formando lentamente entre Ricardo, Elena y Sofía. La adolescente había recibido una carta de aceptación de la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar medicina, pero también había llegado otra carta que cambiaría todo, una beca completa para estudiar en la prestigiosa Universidad de Harvard. «No puedo aceptarla», dijo Sofía categóricamente, sentada en la pequeña sala de su apartamento en la colonia Doctores, rodeada de cartas de universidades que representaban futuros que parecían imposibles de alcanzar. Elena observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Por qué no?». «Porque significa dejarte sola, y porque aunque la beca cubra la colegiatura, los gastos de vida en Estados Unidos son enormes. No tenemos ese dinero». Ricardo, que había sido invitado a cenar por primera vez en el pequeño apartamento que Elena y Sofía compartían, escuchaba la conversación con creciente comprensión de la complejidad de la situación. Durante las últimas semanas, había comenzado a desarrollar un afecto genuino por Sofía, quien demostraba una combinación de inteligencia brillante y valores sólidos que lo impresionaba constantemente. «Harvard es una oportunidad que aparece una vez en la vida», dijo Ricardo cuidadosamente, sabiendo que tenía que navegar con delicadeza entre su deseo de ayudar y el orgullo familiar de Elena. «El dinero no es todo», respondió Sofía, pero Ricardo detectó la tristeza en su voz. Era claro que la joven quería ir, que entendía la magnitud de la oportunidad que tenía frente a ella. Elena se levantó de la mesa y comenzó a lavar los platos con movimientos mecánicos que Ricardo reconocía como su manera de procesar emociones complejas. «Hay otras universidades excelentes aquí en México», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Mamá», Sofía se acercó a su madre tomándole las manos mojadas. «Tú sacrificaste tu carrera en Houston para cuidar a la abuela.
No voy a permitir que yo sea otra razón por la cual no puedas vivir tu propia vida. La madurez emocional de la declaración golpeó a Ricardo como un puñetazo. Esta adolescente de 17 años estaba demostrando una sabiduría sobre el sacrificio y la responsabilidad familiar que muchos adultos nunca desarrollaban. Esa noche, después de que Sofía se había ido a dormir, Ricardo y Elena se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, observando las luces de la ciudad que se extendía infinitamente hacia el horizonte. «Quiero ayudar con los gastos de Harvard», dijo Ricardo finalmente. Elena se tensó inmediatamente. «Ricardo, no podemos...» «Escúchame», la interrumpió suavemente. «No como caridad, como una inversión en una mente brillante que va a cambiar el mundo, como alguien que se preocupa por el futuro de esa joven extraordinaria. ¿Y qué esperarías a cambio?» Ricardo se volvió hacia Elena, viendo en sus ojos el miedo que había aprendido a reconocer, la terror de ser vulnerable, de deber algo que no podía pagar. «Espero que Sofía se convierta en la médica increíble que ya sé que va a ser. Espero que use su educación para ayudar a otros y espero...» Se detuvo, reuniendo coraje. «Espero que algún día, cuando sea una mujer exitosa y realizada, recuerde que hubo alguien que creyó en ella lo suficiente para invertir en su futuro». Elena cerró los ojos, luchando visiblemente con emociones conflictivas. «¿Por qué harías esto?» «Porque Sofía me importa, porque tú me importas, porque...» Ricardo tomó una respiración profunda. «Porque durante 15 años he usado mi dinero para construir edificios que tocan el cielo, pero nunca para construir algo que realmente importe. Esta es mi oportunidad de invertir en algo que va a durar más que cualquier rascacielos». Elena abrió los ojos y lo miró con una intensidad que lo desarmó. «Si acepto esto, cambia todo entre nosotros». «¿Cómo?» «Porque significa que confío en ti. Realmente confío en ti, con lo más importante que tengo en el mundo». Ricardo entendió inmediatamente la magnitud de lo que ella estaba diciendo. Elena no hablaba solo de dinero, hablaba de fe, de esperanza, de permitir que él fuera parte integral del futuro de su familia. «¿Y eso te aterroriza?», preguntó. «Me aterroriza», admitió Elena. «Pero por primera vez en 15 años estoy más aterrorizada de perder esta oportunidad que de tomarla». Al día siguiente, cuando Elena le contó a Sofía sobre la propuesta de Ricardo, la reacción de la joven los sorprendió a ambos. «¿Él quiere hacer esto por mí?», preguntó Sofía, sus ojos llenándose de lágrimas que raramente se permitía derramar. «Quiere hacer esto por nosotras», corrigió Elena suavemente. Sofía se quedó en silencio durante un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad madura que reveló cuánto había comprendido sobre las corrientes emocionales complejas que fluían entre los adultos en su vida. «Mamá, yo sé quién es él realmente». Elena sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?» «Sé que ustedes estuvieron casados. Lo descubrí hace semanas cuando vi cómo se miran, como si compartieran un idioma secreto que nadie más puede entender». Elena se sentó lentamente, procesando el hecho de que su hija había sido mucho más perceptiva de lo que había imaginado. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó finalmente. Sofía sonrió, una sonrisa que era parte niña y parte mujer sabia. «Me siento como si finalmente entendiera por qué nunca quisiste hablar de mi padre biológico cuando preguntaba sobre el amor verdadero. Porque ya habías tenido el tuyo y estabas esperando a que regresara». La percepción de su hija dejó a Elena sin palabras, confrontándola con una verdad que había estado evitando durante años, que a pesar de todo el dolor y la separación,
Una parte de su corazón siempre había permanecido fiel al amor que había compartido con Ricardo, esperando pacientemente la posibilidad de una segunda oportunidad que parecía imposible hasta que el destino los había reunido en un hospital, alrededor de la cama de una mujer sabia que había orquestado silenciosamente el reencuentro que ambos necesitaban para sanar. Agosto marcó el momento cuando todas las verdades cuidadosamente guardadas finalmente salieron a la luz. Elena había estado ayudando a Esperanza a organizar algunas de sus pertenencias personales cuando encontró una caja de metal antigua escondida en el fondo del armario de la habitación del hospital. Al abrirla, descubrió algo que cambiaría para siempre su comprensión de los últimos 15 años. Dentro había cartas, docenas de cartas escritas en la letra familiar de Ricardo, todas dirigidas a ella, todas con fechas de los primeros años después del divorcio. Con manos temblorosas, Elena abrió la primera, fechada apenas 3 meses después de la separación. Elena, sé que dijiste que no querías tener contacto, pero no puedo aceptar que esto sea el final. He estado pensando en lo que dijimos esa última noche sobre intentar otra vez. Tal vez necesitábamos tiempo para sanar, pero eso no significa que tengamos que renunciar completamente. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Abrió otra carta, esta fechada 6 meses después. Fui a terapia, como me sugeriste. El psicólogo dice que ambos estábamos procesando el dolor de manera diferente, que eso no significaba que no nos amáramos. He aprendido tanto sobre mí mismo, sobre nosotros. Si me dieras una oportunidad de mostrarte, una por una, Elena leyó las cartas que documentaban un año completo de intentos de reconciliación, de crecimiento personal, de un hombre tratando desesperadamente de salvar un matrimonio que ella había creído que él había abandonado fácilmente. ¿Las encontraste? La voz de Esperanza desde la cama la sobresaltó. Elena se volvió, las cartas aún en sus manos, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Señora Mendoza, ¿Usted sabía de estas cartas? Esperanza asintió lentamente. Ricardo me pidió que las guardara cuando se dio cuenta de que nunca las habías recibido. Quería tener evidencia de que había intentado contactarte, por si algún día... por si algún día pasaba exactamente lo que está pasando ahora. ¿Por qué nunca las recibí? Tu abogado, dijo Esperanza suavemente. Ricardo finalmente contrató un investigador privado para averiguarlo. El hombre interceptó toda correspondencia creyendo que te estaba protegiendo de acoso de parte de tu ex esposo. Nunca supo que tú no habías dado esas instrucciones. Elena se sintió como si el mundo se hubiera volcado. Durante 15 años había creído que Ricardo había aceptado el divorcio sin luchar, que había seguido adelante sin mirar atrás. Descubrir que había pasado un año completo intentando reconectarse, buscando maneras de sanar lo que estaba roto entre ellos, recontextualizaba completamente su historia compartida. ¿Ricardo sabe que las encontré?, preguntó, su voz apenas un susurro. Aún no, pero creo que es hora de que tengan una conversación completamente honesta. Esa tarde, Elena buscó a Ricardo en su oficina temporal del hospital. Lo encontró revisando planos arquitectónicos para las renovaciones que había diseñado como parte de su asociación con el hospital. Cuando vio las cartas en sus manos, se puso pálido. «Las encontraste», dijo simplemente. Elena asintió, incapaz de hablar por un momento. Finalmente, logró articular la pregunta que había estado quemándola por dentro. «¿Por qué nunca me dijiste que habías intentado contactarme?» Ricardo se levantó lentamente de su escritorio, moviéndose hacia la ventana que daba al jardín, donde habían compartido tantas conversaciones difíciles durante los últimos meses.
Porque cuando finalmente supe la verdad sobre las cartas interceptadas, ya habían pasado 2 años. Tú te habías mudado a Houston, habías comenzado una nueva vida. Pensé que sería egoísta interrumpir eso solo para aliviar mi propia culpa. ¿Tu culpa? Por no haber luchado más fuerte, por no haber encontrado otra manera de llegar hasta ti. Elena se acercó a él, sosteniendo las cartas contra su pecho como si fueran tesoros rescatados. Ricardo, estas cartas muestran a un hombre que yo creía que no existía, un hombre que estaba dispuesto a cambiar, a crecer, a hacer el trabajo difícil de sanar. Ese hombre siempre existió, respondió Ricardo volviéndose hacia ella, solo que estaba enterrado bajo tanto dolor y orgullo que ninguno de los dos pudo encontrarlo a tiempo. Elena extendió una de las cartas hacia él. En esta, escribes sobre querer ir a terapia juntos, sobre aprender a comunicarnos mejor, sobre tomar tiempo para llorar apropiadamente a los bebés que perdimos. Ricardo tomó la carta, sus dedos rozando los de Elena. Leí todo lo que pude encontrar sobre duelo gestacional, sobre cómo las parejas pueden ayudarse mutuamente en lugar de lastimarse. Pero sin ti allí para intentarlo. Yo habría intentado, dijo Elena, su voz quebrándose. Si hubiera sabido que querías intentarlo realmente, no solo volver a como eran las cosas antes, sino construir algo nuevo y mejor, habría intentado. El silencio que siguió estuvo lleno del peso de 15 años de malentendidos, de oportunidades perdidas por circunstancias que ninguno de los dos había controlado. Pero también estaba lleno de algo nuevo, la comprensión de que ambos habían sido víctimas de una tragedia de comunicación, no de falta fundamental de amor. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ricardo finalmente. Elena lo miró directamente a los ojos, y por primera vez desde el reencuentro no había barrera alguna entre ellos. No había dolor sin procesar, no había suposiciones incorrectas, no había orgullo herido. Solo 2 personas que habían amado profundamente, perdido completamente, y que ahora tenían la oportunidad de amar otra vez, esta vez con la sabiduría que solo viene después de haber perdido algo precioso. Ahora, dijo Elena, acercándose lo suficiente para que él pudiera sentir su respiración. Ahora comenzamos desde donde deberíamos haber comenzado hace 15 años, con la verdad completa y sin miedo de ser vulnerables. Ricardo levantó su mano para tocar suavemente su rostro, un gesto que había evitado durante meses por temor a presumir demasiado. ¿Estás segura?, preguntó. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió Elena. Y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como regresar a casa después de un viaje demasiado largo por un territorio desconocido y hostil. Septiembre llegó con una claridad que ninguno de los dos había experimentado en décadas. Las cartas habían destruido las últimas barreras entre Ricardo y Elena, pero también habían creado la necesidad de reconstruir su relación sobre cimientos completamente nuevos. Ya no eran los jóvenes de 30 años que se habían separado. Eran 2 personas maduras que habían aprendido lecciones dolorosas sobre el amor, la pérdida y la importancia de la comunicación honesta. La recuperación de esperanza había tomado un giro positivo que sorprendió incluso al doctor Hernández. Es como si tuviera una razón renovada para sanar, comentó durante una de sus rondas. Los pacientes que tienen algo importante por lo cual vivir siempre se recuperan más rápido. Ricardo sabía exactamente qué había motivado la mejora de su madre. Esperanza había sido testigo del renacimiento del amor entre su hijo y Elena, y esa felicidad había actuado como el mejor medicamento posible.
Cada mañana, la anciana preguntaba sobre los planes de la pareja con los ojos brillantes de alguien que había vivido lo suficiente para saber que las segundas oportunidades eran regalos raros y preciosos. Elena había comenzado a pasar más tiempo en la mansión de Polanco, inicialmente para ayudar con los preparativos del alta médica de Esperanza, pero gradualmente porque se había convertido en el lugar donde los tres se sentían como familia. Sofía visitaba los fines de semana, estudiando en la biblioteca que Ricardo había convertido en un espacio perfecto para una futura médica. «¿Cómo es que esto se siente tan natural?», preguntó Elena una tarde mientras preparaban la cena juntos en la cocina que había estado vacía durante años. Ricardo sonrió, picando verduras con una concentración que ella encontraba tierna. «Porque estamos haciendo lo que deberíamos haber hecho hace 15 años. Construir una vida juntos, paso a paso, sin prisa pero sin miedo». La diferencia más notable era cómo manejaban los conflictos menores que surgían. Cuando Elena se sintió abrumada por las diferencias económicas entre sus mundos, hablaron directamente sobre sus inseguridades. Cuando Ricardo se puso ansioso sobre los preparativos para Harvard de Sofía, Elena lo tranquilizó con paciencia en lugar de distanciarse. «Hemos aprendido a usar las palabras», observó Elena una noche, acurrucada junto a Ricardo en el sofá, mientras Esperanza dormía tranquilamente en la habitación de invitados que habían convertido temporalmente en una suite médica. «¿Recuerdas cuando creíamos que el amor era suficiente?», murmuró Ricardo, besando su cabello. «Ahora sabemos que el amor es apenas el comienzo», respondió Elena. «La comunicación, el respeto, la voluntad de crecer juntos. Eso es lo que hace que el amor dure». Sofía había aceptado la beca de Harvard con una madurez que impresionó a toda la familia. Su única condición había sido que Ricardo prometiera cuidar a Elena durante su ausencia, una responsabilidad que él había aceptado con la seriedad de un juramento sagrado. «No la estoy perdiendo», le había explicado Elena a Ricardo cuando él notó su melancolía por la partida inminente de Sofía. «La estoy liberando para que se convierta en todo lo que puede ser. Es lo que hace una madre cuando realmente ama». El hospital había sido renovado completamente bajo la supervisión de Ricardo, convirtiéndose en un modelo de atención médica accesible pero de primera calidad. Elena había sido promovida a supervisora de enfermería, un reconocimiento a su liderazgo natural y dedicación excepcional. Mientras se preparaban para el siguiente capítulo de sus vidas, tanto Ricardo como Elena entendían que habían ganado algo más valioso que una segunda oportunidad. Habían ganado la sabiduría para valorar completamente lo que tenían y la madurez para protegerlo con cuidado consciente. Diciembre regresó un año después del reencuentro que había cambiado todo. El hospital donde comenzó su historia había sido transformado en un centro médico, modelo, pero más importante aún, las vidas de Ricardo, Elena y sus familias habían sido reconstruidas sobre fundamentos más sólidos que nunca. Esperanza se había recuperado completamente y ahora vivía en una suite especialmente diseñada en la mansión de Polanco, rodeada del amor de la familia que había ayudado a reunir. Su alegría era palpable cada mañana cuando despertaba en una casa llena de voces y risas, muy diferente a los años de soledad que había experimentado antes de la crisis médica que paradójicamente había traído bendiciones. Sofía llamaba desde Harvard cada domingo, contando historias sobre sus clases de anatomía y cardiología con el entusiasmo de alguien que estaba viviendo exactamente la vida que había soñado. «¿Cuándo van a casarse oficialmente?», preguntaba siempre al final de cada llamada, haciendo sonrojar a Elena y reír a Ricardo. «Cuando estemos seguros de que sabemos cómo hacerlo bien, esta vez»,
Había sido la respuesta que se había convertido en broma familiar. Pero esa mañana de diciembre, Ricardo había despertado con una certeza cristalina. No necesitaba más tiempo para estar seguro. Necesitaba el resto de su vida para demostrar lo que ya sabía en su corazón. Elena estaba en el jardín, cuidando las flores, el que había plantado durante el verano cuando él se acercó con una pequeña caja de terciopelo azul. «Elena», dijo suavemente. Ella se volvió, con las manos aún llenas de tierra, y vio inmediatamente lo que él sostenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que él pudiera decir una palabra. «No es el mismo anillo», explicó Ricardo, arrodillándose en la hierba húmeda. «Porque no somos las mismas personas que éramos hace 20 años. Somos mejores, somos más sabios. Sabemos lo que realmente significa comprometerse con alguien para toda la vida». Elena se limpió las manos en el delantal, pero las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Elena Castillo», continuó Ricardo, «¿quieres casarte conmigo otra vez? ¿Quieres construir una vida nueva con los pedazos hermosos de lo que fuimos y la sabiduría de lo que hemos aprendido?» «Sí», susurró Elena, y luego más fuerte, «sí, quiero casarme contigo, quiero envejecer contigo, quiero construir una familia con Sofía y con tu madre y con todos los niños que podamos ayudar a través del hospital». Cuando Ricardo le puso el anillo, ambos entendieron que no estaban repitiendo el pasado, estaban comenzando algo completamente nuevo. El anillo representaba promesas más profundas, de comunicación honesta, de vulnerabilidad compartida, de crecimiento continuo juntos. Esperanza observaba desde la ventana de la cocina, sonriendo con la satisfacción de alguien que había orquestado silenciosamente el milagro más hermoso de su vida. Había fingido no saber quién era Elena durante semanas. Había manipulado sutilmente situaciones para forzar conversaciones entre ellos. Había guardado las cartas como evidencia de que el amor verdadero merece segundas oportunidades. Esa noche celebraron con una cena íntima. Ricardo, Elena, Esperanza y Sofía, presente virtualmente desde Harvard. Era exactamente el tipo de celebración familiar que habían soñado 20 años atrás, finalmente hecha realidad con la paciencia y sabiduría que solo el tiempo y el dolor genuino pueden enseñar. «Por las segundas oportunidades», brindó Ricardo. «Por saber valorarlas cuando llegan», añadió Elena. «Por el amor que es lo suficientemente fuerte para sobrevivir cualquier cosa», concluyó Esperanza, sus ojos brillando con la felicidad de una mujer que había vivido lo suficiente para ver que los finales felices reales requieren mucho más trabajo que los cuentos de hadas, pero son infinitamente más satisfactorios. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.